Hola, bienvenidos a Conciencia Cerebral, el podcast donde exploraremos el universo de la mente humana. En cada episodio profundizaremos en temas fundamentales como la salud mental, el funcionamiento del cerebro y desmentiremos mitos comunes mientras descubrimos verdades sorprendentes. Acompáñanos mientras desentrañamos curiosidades, debatimos buenos y malos hábitos y todo esto con la guía de destacados expertos en el campo. Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los que nos escuchan. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para la salud pública y para la salud en general. Y queremos traer una invitada de honor, una invitada de las máximas cualidades, la doctora Loida Camargo Camargo, neuróloga, epidemióloga clínica, máster en neurociencias, doctora en neurociencias aplicadas a la cognición. La cognición, sí. En este día, doctora, usted aquí nos va a hablar muy ampliamente de la toxicidad del cerebro por microplásticos y nanoplásticos y otras sustancias. ¿Cómo estamos? Muy bien, doctora Lilian, gracias. Honor mío que usted me invite para hablar de estos temas tan interesantes para el público en general. Bueno, Doc, aquí como lo que dicen los expertos, el tiempo es oro, vamos a hablar directamente al grano. En su opinión, hablar de este tema de la toxicidad del cerebro por microplásticos y nanoplásticos y partículas asociadas, ¿qué importancia tiene para las personas? Bueno, este es un tema muy importante porque está en boga de muchos. Como usted me estaba comentando, vio una película hace poco, una serie de nanoplásticos y microplásticos en el cerebro, y esto tiene mucho de verdad, pero también mucho de miedo. Y entonces, como tiene miedo y verdad, capta mucho la atención de mucha gente, y yo creo que es importante saberlo en su medida justa. Cosas que existen, que son ciertas, cosas que son algunas probabilidades y cosas que también están descartadas. Por eso traemos a las personas que son, mejor dicho, eminencias en la materia. Sabemos que hay entre 75 y más de 150 millones de toneladas de plásticos contaminando los océanos. Hay más de 11 millones de toneladas adicionales anualmente entrando a los mares y océanos del mundo. Además, se sugiere que en la superficie terrestre se liberan más de 600 trillones de microplásticos al año. Estamos hablando de cifras astronómicas. La contaminación es total. Se dice que hay microplásticos en el Everest, que hay microplásticos y nanoplásticos en los polos, que hay en el fondo del mar, que hay en el aire y que hay en el cuerpo de las personas. En este punto estamos invadidos de plásticos, ¿sí? Después de la revolución industrial, el plástico, por ser un material tan maleable, comenzamos a utilizarlo de una manera en todos los aspectos de la vida, desde la comida, las cucharas, vasos, como en las industrias a diferentes puntos. Y lo hemos utilizado mucho, y el problema es que el plástico es tan bueno que no es fácil degradarlo. Entonces utilizamos plásticos y botamos plásticos y pensamos que porque lo botamos a la basura ya se desapareció. Y nada más tan falso como esto, sino que eso va a incrementar los plásticos tanto en la superficie terrestre como como tú lo dijiste, en los océanos y en otras partes. Cuando esos plásticos se intentan degradar, lo que hacen es que se vuelven microplásticos, o sea, partículas muy pequeñas, y nanoplásticos, que son partículas aún más pequeñas y que están en todas las partes e inclusive pueden ser volátiles, es decir, los tenemos en la respiración. Cuando respiramos absorbemos esa cantidad de microplásticos. Y
los números que tú decías, como son astronómicos, nos llaman a la atención y decimos, oye, ¿y eso no nos está afectando también a nosotros? O sea, si afecta los mares de donde sacamos el pescado, es cómo nos afecta a nosotros. Si afecta a los ríos de donde sacamos el agua, cómo nos afectan a nosotros. Y efectivamente, hace ya algunos años han venido más publicaciones al respecto, viendo que encontramos microplásticos en sangre, viendo que encontramos microplásticos en hígado, viendo que encontramos microplásticos en riñón, pero recientemente también encontramos microplásticos en cerebro. Y esto es supremamente importante. Yo creo que hay una parte importante, doctor, ahí para que le explique a los que nos escuchan. Ya sabemos que, como usted lo dijo, entran por vía digestiva, por vía inhalatoria, entran por la piel, pero llegamos a un mundo que es el cerebro, que se suponía que con los procesos propios del organismo no podían llegar, pero ya hay evidencia de que sí entran al cerebro. Entonces, para que usted le explique, siendo usted neuróloga y experta en neurología clínica, ¿cómo entran los microplásticos al cerebro? Bueno, eso es interesante porque el cerebro y el sistema nervioso en general está recubierto por una membrana, ¿sí?, que tiene unas uniones muy estrechas. La barrera hematoencefálica, o sea, la sangre y del el líquido cefalorraquídeo, esa barrera no deja pasar muchas cosas. De hecho, cuando nosotros tenemos que tratar problemas en el cerebro, regularmente tenemos que dar dosis más altas de medicamentos y otras cosas para que puedan llegar a ese cerebro, porque normalmente no entran. Y por eso pensábamos que probablemente los microplásticos y los nanoplásticos no iban a entrar, pero sí entraron. De hecho, entran y una de las cosas que hacen es que pueden hacer que esa barrera se vuelva como más porosa. Es decir, que no solamente sería un problema porque entran ellos, sino que permiten la entrada de otras sustancias. Y también hemos visto que entran a través de la nariz. Y uno dice, ¿con la nariz? Sí, porque la nariz, el nervio olfatorio, es especial y entra a través de una lámina que se llama la lámina cribosa, que no es nada más que una lámina que tiene muchos agujeros. Y entonces parece que por ahí también están entrando. Y entran y se depositan en muchos sitios importantes, como en la corteza prefrontal, en los ganglios basales, que son sitios muy importantes para el desarrollo de cosas como enfermedad de Parkinson, Alzheimer, algunas otras cosas, que ha hecho como abrir las alarmas y de preguntarnos, oye, esos microplásticos, esos nanoplásticos no estarán influenciando en esto. Si están en la barrera hematoencefálica, oye, eso no estará haciendo que también entren otras sustancias que puedan estar afectando esto. Y ahí es donde entramos en el terreno muchas veces especulativo. Sí, una cosa, teniendo en cuenta que ya eso es una evidencia en su conocimiento o en el conocimiento de las neurociencias en general, ¿cuáles serían como las manifestaciones que puede presentar unas personas por esa neuroinflamación ocasionada por los nanoplásticos y los microplásticos? Bueno, entrado en este punto, habría que pensar en dos cosas. Uno, ¿qué es lo que hemos podido determinar desde el laboratorio y qué es lo que hemos podido determinar desde la clínica? O sea, desde el paciente, desde lo que a mí me puede suceder por eso. ¿Por qué es importante hacer esa salvedad? Porque cuando pensamos en el laboratorio, hay muchas cosas que suceden en el laboratorio y que podemos, por decirlo de alguna manera, jugar con sustancias y ver qué sucede in vitro, ¿sí?, en una lámina, en algo, o inclusive en un ratón, en peces, ¿sí? Pero una cosa diferente es ya en la clínica, en lo que sucedería a un humano, en lo que hay evidencia de que sucede en un humano. Entonces, cuando vamos a lo que está in vitro, sí, efectivamente, estos microplásticos, estos nanoplásticos pueden aumentar inflamación neurogénica. Es decir, inflamación que no depende de una infección. Sí, porque uno ve, o de un golpe, por decirlo de alguna manera. Cuando uno se golpea o cuando uno tiene una infección, pues sale una inflamación y hay pus y hay una cantidad de cosas. Pero estas sustancias no generan una inflamación con pus, sino que generan una inflamación que se llama inflamación neurogénica. Es decir, que son unas sustancias inflamatorias que como activan el sistema y hacen pensar que puede haber algo malo
en el sistema, claro, porque está intentando barrer o quitar esa injuria de nanoplástico. Y esa inflamación neurogénica no solo se ve en in vitro, digamos, sino que nosotros sabemos, no es que hemos demostrado que sea por los nanoplásticos, pero sí sabemos que esa inflamación neurogénica se presenta en enfermedades como Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades. Lógicamente hay unos estudios que hablan de los trastornos cognitivos, la memoria, las funciones ejecutivas, digamos la concentración, se ven alteradas en personas que han estado a atmósferas o a contaminantes por nanoplásticos y microplásticos. Sí, pero antes de pasar a ese punto me gustaría decir esto, y es que si bien es cierto que hay una plausibilidad biológica de que sean asociados a eso, lo que hablábamos in vitro, no necesariamente hay evidencia biológica de que eso efectivamente sucede. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque la evidencia biológica de que sucede es que ya yo haya hecho los estudios para decir que ese microplástico, ese nanoplástico fue el causante de esta toxicidad, ¿sí? Por ejemplo, ya nosotros sabemos que el plomo, ¿sí?, que el mercurio causa esa toxicidad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hemos hecho los estudios en personas, no solo en sujetos de experimentación o in vitro, sino en personas que efectivamente lo presentan. Pero eso no es lo que sucede o no es lo que está probado que suceda en los humanos. A ver, a mí me gustaría, hay un estudio muy reciente, leí hace poco, acaba de salir, y es la acumulación de microplástico en cerebros humanos de personas fallecidas, ¿sí? Un estudio muy interesante en Nature. Ese artículo es supremamente interesante. ¿Y qué es lo que dice ese artículo? Ese artículo dice que en cerebros de personas fallecidas han hecho tajadas de cerebro, por decirlo de alguna manera, y han encontrado que hay microplásticos y que hay microplásticos en ciertas sustancias, en ciertas partes del cerebro. Ahora, de ahí a decir que los cambios cognitivos o las afectaciones de esas personas fueron asociadas a los microplásticos, hay un trecho muy grande, y ahí es donde yo entro a decir, hay mucha especulación y hay miedo. Porque entonces, oye, si yo tomo agua en el vaso plástico, entonces voy a tener más riesgo de Alzheimer. Bueno, en este momento no está probado. Una cosa ahí que en ese mismo artículo pues hablan también de que estadísticamente, que también es un elemento muy importante en la ciencia, tanto en cerebros de personas con demencia o cerebros con personas con Alzheimer y Parkinson han encontrado mayor cantidad de concentración de nanoplásticos con la, no digamos, evidencia científica de que fue la causa específica, porque con los métodos, digamos, que los médicos manejamos, uno no puede decir categóricamente. De hecho, una de las preocupaciones que tiene la gente que trabaja en esto de la toxicidad ambiental, la toxicidad clínica, los neurólogos, los neurocientíficos en general, es que la toxicidad en el cerebro, en el CID-11 ya no tiene un código, por tanto no lo pueden decir. No hay tampoco digamos así, una cantidad de centros de investigación estudiando esto, que también es algo que vemos que desde que se comenzaron los plásticos a producir en el mundo, la edad biológica del ser humano no se compagina con la edad cronológica. Hay una cantidad de factores con la industrialización y después de la Segunda Guerra Mundial que también contribuyen, y eso tampoco lo podemos negar. El azúcar, los contaminantes químicos, la polución en general, el estrés con que la gente vive, todo eso contribuye. Pero también tenemos que, digo yo, y lo digo con todo respeto, de que la academia, los estados, deben investigar esto, porque hay unas evidencias que no podemos denegar tampoco.
nosotros lo vemos en el día a día, o sea, lo vemos en el día a día. Cada vez los jóvenes presentan patologías de gente vieja y cada vez son más abundantes las enfermedades mentales, las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, sí, esto que tú dices es muy importante y entras a la nuez del asunto, ¿sí? Los microplásticos han aumentado, así como la industrialización, así como el estrés, así como la polución, así como la utilización de muchas sustancias psicoactivas y diferentes sustancias, ¿sí? Que en efecto todas esas no sabemos cómo es que funcionan en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ahorita nos estamos dando cuenta de los microplásticos, ¿sí? Y con estos estudios que hemos mostrado, estamos dándonos cuenta que esos microplásticos están en el cerebro, lo cual es supremamente importante. Pero aquí saco las cartas de epidemióloga. Los estudios de asociación, es decir, que muestran que algo es más prevalente que otra cosa, ¿sí? No son causales, es decir, no dan causalidad porque no sabemos específicamente qué es primero, si el huevo o la gallina, y no tenemos esa línea temporal. Y eso es supremamente importante. Voy aquí a hacer un ejemplo. Hace poco estudié una revisión que decía que los hombres solteros tenían menos riesgo de desarrollar Alzheimer que los hombres casados, ¿sí? De hecho, estaba publicado en una revista interesante. Los hombres casados tenían más riesgo de Alzheimer que los hombres solteros. Interesante, a mí me llama la atención porque en mi práctica, que usted sabe que trabajo de estos temas, no veo eso, ¿sí? Pero ¿cuál era el problema? Que la investigación se hizo con los hombres que consultaban. ¿Quiénes consultan más? ¿Los hombres casados o los hombres solteros? Muy probablemente los hombres casados consultan más que los hombres solteros. Luego entonces se veía espuriamente que los hombres casados tenían más Alzheimer que los hombres solteros. Sí, ¿sí, verdad? Entonces eso es interesante. Eso es interesante porque uno dice, oh, ¿cómo así? Entonces con las asociaciones que, por ejemplo, los microplásticos se hayan encontrado más en el cerebro, es interesante decir, oye, esto puede estar generando más enfermedades neurodegenerativas. Pero ¿serán los microplásticos o será el estrés? ¿Serán los microplásticos o será el estrés y la industrialización? ¿Serán los microplásticos y la polución? ¿Serán los microplásticos y el estrés o la combinación de todos ellos lo que causa ese aumento en enfermedades neurodegenerativas que usted y yo estamos notando? ¿Sí? Entonces, yo no lo cerraría con los microplásticos, sino más bien lo abriría a saber que existen muchas cosas que pueden estar influenciando y que nuestra forma de vivir insana nos está llevando a tener una vida más larga, pero más enferma. Claro, ¿sí? Claro. No, yo la comprendo totalmente. Lógicamente, sí hago la invitación a que pongamos el foco en esto porque es una cruda realidad. Mire, le voy a dar un dato. Se estima que una persona ingiere en promedio unos 5 gramos de microplásticos a la semana y que anualmente esto puede sumar más de 200.000 partículas, acumulando potencialmente varios kilogramos a lo largo de la vida. Esto hecho por centros de investigación serios de toxicología ambiental. Y se dice que la acumulación mensual se pueden ingerir hasta 20 o 21 gramos equivalente a un gancho de ropa. En un año esto se traduce a más de 50.000 partículas. Esto yo creo que para la salud de las personas, evidentemente una sustancia extraña al cuerpo, esta acumulación, como usted lo dijo inicialmente, que son sustancias que ya totalmente demostrado que no se degradan o no se degradan fácilmente, pienso que además de
las leyes o aumentar en el pensum académico de los médicos la formación a tratar de investigar sobre ese hecho, o que se monten más centros de investigación a tratar de demostrar la causa-efecto. Pienso que sí, la comunidad y los médicos tienen que armar equipos para pensar en esta asociación de exposición a enfermedad. Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que es algo que tenemos que investigar y tenemos que seguir investigando ahorita con métodos tanto de asociaciones causales como de inteligencia artificial. Tenemos que ponerle el ojo a eso. Pero, ¿qué sabemos en este momento? Es que si bien existe la asociación y que la tenemos que investigar, no está probado como tal de que efectivamente causen enfermedad. Pero ¿sabe qué sí está probado? Que si nosotros nos estresamos más, causa más enfermedad, ¿sí? O sea, si nosotros no dormimos bien, causa más enfermedad. Que si nosotros no cuidamos nuestros hábitos alimenticios y de vida y de rutina, causa más enfermedad. Entonces, yo creería que esto lo tenemos que investigar y tenemos que seguirlo documentando la asociación y las posibles causas, efectos que aquí se presenten, pero tranquilos. Es decir, sin alarmismos, sino más bien ayudando a la industria a cada vez ser más segura en sus procesos de desechos de estos materiales, disminuyendo las exposiciones de todos nosotros ante estos materiales, pero sin mayor estrés. No, uno de los objetivos, como usted es más bien la primera que lo sabe, es que esta información académica se pretende que sea evidentemente científica, muy humana, al alcance de todos, y nada de especulación ni nada de generar terror ni miedo. Entonces, vamos a hacerle aquí, aprovechando su gran experiencia, 3 preguntitas así directas y para que nos conteste concretos. ¿Pueden entonces los microplásticos causar síntomas neurológicos tempranos como niebla mental, fatiga crónica o trastornos del sueño? En este momento no está probado. No está probado, listo. ¿Existe una correlación directa comprobada entre la acumulación de los microplásticos y el desarrollo de enfermedades como Alzheimer, Parkinson o demencia? En este momento no está probado. ¿Están los microplásticos relacionados con la inducción de trombos o accidentes cerebrovasculares al provocar inflamación de los vasos sanguíneos cerebrales? Hay una plausibilidad biológica, pero en este momento no está probado. Correcto. Entonces, me encanta este modelo de concreto. A mí me gustaría decir una cosa, que me parece que es muy importante para la gente en general que nos ve. Existen muchos tipos de plásticos, ¿sí? Y hay unos que se usan en la industria y hay unos que se usan se consideran sanos para el uso alimenticio. ¿Listo? Si bien es cierto, todos van a tener problemas de degradación, para el uso alimenticio es importante utilizar solo los que están probados para uso alimenticio. Esto es importante porque de pronto una persona dice, esto que aquí había un aceite de carro y lo rompo y me sirve para agua, para coger el agua del pozo. Ahí hay más riesgo, ¿sí? Porque esos plásticos no están probados para uso alimenticio. Dice, lo lavo y ya sirve la botella de cloro para cualquier otra cosa. Eso puede hacer mucho más daño y ya hay evidencia de que ese plástico es nocivo para la salud. Claro. ¿Sí? Eso es importante y me parece que es un dato para llevar a casa para las personas que están escuchando este podcast. Es que ahí viene precisamente la parte donde vamos a hacer estilos de vida sana. Entonces ahí le voy a hacer unas 3 preguntitas. ¿Cuáles son las fuentes de exposición más peligrosas en el hogar que debo eliminar inmediatamente para proteger mi sistema nervioso? Definitivamente los plásticos que no son de uso alimenticio no los debo utilizar para uso alimenticio. Esa es la primera cosa.
¿Listo? Si necesito utilizar plásticos, que sean solamente los que son de uso alimenticio, los de BPA free y estos otros. ¿Listo? Eso es importantísimo. ¿Es más riesgoso consumir agua embotellada o calentar comida en recipientes de plástico para la salud cerebral? Lo que sí está probado es que al microondas no se deberían utilizar plásticos. Eso está bastante probado porque hay un cambio en la conformación del plástico, entonces los microondas y el plástico no se llevan bien. En cuanto a lo del agua, en cuanto a las otras cosas, son plásticos en este momento útiles y no han demostrado evidencia de que efectivamente vaya a causar un daño en el sistema. ¿Existen medidas nutricionales o de estilo de vida que ayuden a disminuir la neuroinflamación provocada por partículas como los nanoplásticos? Sí, definitivamente lo que debemos hacer es tener ejercicio. El ejercicio diario es fundamental, ahí es como se liberan muchas de estas sustancias a través del sudor y a través de la activación de ciertas glándulas. La alimentación saludable, siempre dando preponderancia a las frutas y verduras, especialmente las verduras verdes, que son las que tienen más antioxidantes para limitar la afectación o la inducción de inflamación neurogénica, y dormir bien. Esto es imprescindible para tener una vida sana. Mira, si tú me preguntas qué es lo que más afecta a un cerebro, es el estrés. El estrés, o sea, lo que estamos en este momento, la epidemia del mundo, y no tener tiempo para nosotros, para dormir, para comer tranquilo, comemos con una carrera, eso es lo que nos está haciendo daño. Yo creo que ahí tenemos que enfocarnos. Si bien es cierto, sin dejar de pensar en todos estos temas y seguir estudiando. Sin estrés. Sin estrés. Ahí hay una parte que precisamente de innovación e investigación, usted que es una investigadora, mejor dicho, a carta cabal, quiero preguntarle así, que me conteste con la formalidad que usted siempre contesta. ¿Es posible que el cerebro elimine estas partículas de nanoplásticos y microplásticos por sí mismo, o estas se van acumulando en forma irreversible? Bueno, esto es bien interesante. Mira, el cerebro, por la misma barrera hematoencefálica, es un sistema muy cerrado. ¿Listo? Muy cerrado. Hay sustancias o hay elementos que ayudan a eliminar estos. La microglía trata de encapsular estas cosas y tratar de mandarlas para el líquido cefalorraquídeo de alguna manera. Pero también los procesos son menores. Cuando llegan ya al sistema nervioso es complicado. Pero sí existe posibilidad de que se vayan eliminando poco a poco. ¿Qué avances científicos se espera o usted conoce que anda investigando tanto para que en los próximos años se mitiguen los efectos de los microplásticos en el cerebro? No, o sea, la verdad es que en este punto creo que nos hace falta más estudio para efectivamente poder decir cómo, dónde y cuándo nos están afectando. Yo insisto en esto, hay algo que hemos ya evidenciado en las cajas de Petri, por decirlo de alguna manera, de manera in vitro, pero todavía ese vínculo in vitro y in vivo todavía falta mucho más para poder decirlo con toda certeza. ¿Cómo puedo distinguir si mis síntomas cognitivos no son por envejecimiento normal o son por una posible afectación neurotóxica ambiental? Neurotoxicidad ambiental. Mire, siempre tenemos que considerarlo dentro del screening diagnóstico de deterioro cognitivo, pero yo me diría lo siguiente: hay que pensar, perder la memoria no es normal y debería asistir a una consulta para tratar de definir si lo que yo estoy pensando como niebla mental o como deterioro cognitivo efectivamente lo es. Y ahí tenemos que partir. Pero entre tanto, entre no sepamos esto, lo que más debemos hacer es las cosas que hablamos antes: comer sano, hacer ejercicio, dormir bien y evitar el estrés. Bueno, doctora, muchísimas gracias, y reitero, la idea es llevarle información veraz, confiable, científica,
y de mano de expertos que manejen totalmente estas temáticas y sobre todo que podamos dar luz a temas que son de salud pública y de salud en general para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias y bueno, esta es su casa y espero que esté disponible para un próximo momento. Muchas gracias, doctora Lilian. Gracias por escucharnos. Pueden escribirnos todas sus dudas y comentarios al correo concienciaymentealdía@gmail.com y al WhatsApp del número 314-823-6609. 314-823-6609.